Buenas tardes a todos, a todas. Como representante de los familiares de CAARCE y como mujer, estoy feliz de estar compartiendo presencialmente con vosotros y con vosotras este sexto encuentro de mujeres, después de tanto tiempo, sin poder hacerlo. Gracias a todos. Hoy nos acompaña una mujer, Verónica Marcos, de la Federación FADEMUR Galicia, donde realizan una gran labor en el entorno de la mujer rural. Y ha querido poner su granito de arena en este encuentro. Cuando quieras, Verónica. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Primero, dar las gracias a CAARCE y a la Asociación Adiante, a Pili, que está por ahí, por su atención y por la invitación. Yo voy a hablar del contexto y la situación de las mujeres rurales, que es un poco diferente del resto de las mujeres de entornos más urbanos. Que además comparto muchas de las cosas que ha dicho Víctor antes, si se trasladan al mundo rural en otra perspectiva más pequeña, pero lo compartimos perfectamente. Llevamos mucho tiempo, la presentación está en gallego porque no me di cuenta, pero bueno, voy a traducirla. Llevamos demasiado tiempo escuchando hablar de un rural como un entorno asociado a conceptos negativos, atraso socioeconómico, falta de conexiones a Internet, de oferta sociocultural, un montón de asociaciones que crean un concepto negativo y peyorativo. Esto es voluntad de todos cambiarlo, ¿no? Y cuesta mucho. Nosotros trabajamos en eso, en nuestra Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, que englobamos a cerca de 6.000 mujeres de toda Galicia. Somos una federación de ámbito nacional, pero bueno, nuestra labor aquí en Galicia se agrupa a cerca de 6.000 mujeres. Trabajamos en el ámbito del emprendimiento y también de la igualdad, en la formación en igualdad y en violencia de género con las mujeres rurales. Lo que decía, sin pretender caer en visiones negativas ni victimistas, lo cierto es que el contexto rural, el contexto, a diferencia del urbano, penaliza a las mujeres. Las mujeres rurales sufren una doble discriminación, por ser mujeres y además por vivir en el rural, porque las condiciones de vida no son las mismas. Vamos a empezar a hablar del contexto que tenemos aquí en Galicia. Yo lo he centrado más bien en Galicia porque es mi ámbito de actuación, ¿no? En el rural faltan cosas, muchas cosas. Conexión a Internet, servicios de salud, de educación, faltan un montón de cosas. Y este contexto, como os decía antes, es el que penaliza a las mujeres. El 87% de la superficie de Galicia es rural, o sea, la gran parte del territorio. Tenemos 3 grandes zonas urbanas, que son la zona atlántica, además se concentra en la zona atlántica, Coruña, Vigo, Santiago, y Lugo y Ourense son 2 provincias eminentemente rurales. Además, sus propios ayuntamientos en la capital son eminentemente rurales y su dependencia económica de esas ciudades es del rural. Tenemos más de 32.000 núcleos de población. Los antiguos, los que sois de fuera, los antiguos castros, 25.000 castros que hay catalogados, hoy se han convertido en 32.000 aldeas. Es difícil dar servicios a 32.000 núcleos de población, dar servicios de saneamiento, de redes de saneamiento, de transporte escolar, es difícil, pero tiene que ser la voluntad de las administraciones, porque toda esa población que vive en el rural gestiona el territorio, conserva el territorio, lo mantiene tal como está. Hay caminos, porque hay gente que vive allí y puede ir la gente de la ciudad a disfrutar de los paisajes o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir que es la función de toda esa gente que vive en los pueblos y sobre todo de agricultura y ganadería, su función es conservar el medio, están llevando una labor social que es para todos, es para beneficio de todos.
Tenemos 1.408 aldeas abandonadas, que eso es una salvajada, y 2.000 al borde de la desaparición. Al borde de la desaparición son 2 vecinos, que quedan 2 casas, y cada uno pues una pareja de 80 años. Esas aldeas pueden durar 2 o 3 años, no pueden durar más. Y las mujeres que vivimos en Galicia, aproximadamente 1.440.000, que son el 51,58%. Vivimos en el medio rural. Yo vivo en un pueblo de la montaña de Lugo, en Os Ancares, y somos 35 casas. En los últimos 10 años quedamos 17 vecinos, 17 casas abiertas, y yo calculo que 4 o 5 años pues vamos a quedar viviendo allí pues 17 personas y 7 casas abiertas, más o menos. Pongo el ejemplo de mi pueblo porque es el de la mayoría de las aldeas de Galicia. Sobre todo está más acentuado los porcentajes en Lugo y en Orense, que como os decía, frente a la zona atlántica es mucho más rural, pues eso, el 71% en Lugo y el 66,30% en Orense. Los grandes problemas del territorio aquí en Galicia y de la demografía pues es el envejecimiento y la masculinización. El envejecimiento es una tendencia, bueno, que va en picado. Hay algún ayuntamiento ya hace, bueno, cuando Caja España pues sacaba sus anuarios, que ahora los bancos ya no hacen nada. Hay, por ejemplo, un ayuntamiento de la montaña de Lugo que hace 5 años el 66% de su población pasaba de 70 años. Imaginaros lo que es hoy, eso, hace 5 años. Eso es, bueno, no hay gente joven, ¿no? ¿Qué genera esto? Toda esa gente mayor, la mayoría mayor viviendo en los pueblos del rural, un mayor grado de dependencia y de cuidados. ¿Quién ejerce estos cuidados? Las mujeres. La propia estructura familiar de Galicia, en los pueblos en que viven varias generaciones, pues la mujer cuida a los suegros, a los padres, a los hijos, a todos los que hay en la familia y a lo mejor incluso a los vecinos. Es una carga importante de trabajo. Lo que hablaba antes Víctor de los roles, ese rol en el rural está perfectamente definido. Esos cuidados corresponden a las mujeres. Y bueno, eso, lo que os decía, en Galicia más del doble de la población mayor de 65 años dobla a la de menores de 20. Quiero decir, el futuro en el envejecimiento es desalentador. Y la masculinización. De los 5 habitantes que los pueblos españoles pierden cada hora, el 63% son mujeres. ¿Qué pasa? Quiero decir, nosotros siempre decimos, un pueblo se cierra cuando las mujeres se van. Es así, pero las mujeres no son las que cierran los pueblos. Quiero decir, en cierto modo culpabilizas a las mujeres que los pueblos se cierran, pero las mujeres se van por falta de oportunidades de oferta laboral, de oferta social, de oferta laboral, que los trabajos que hay son en precario. A mí siempre me gusta poner un ejemplo, que aquí con una amiga que está aquí lo tenemos debatido mucho, el tema del servicio de ayuda a domicilio, que le llamamos servicio de ayuda no fogar, que el 99% de las mujeres que presentan esa ayuda en el domicilio a mayores, el 99% son mujeres, son trabajos en precario, es trabajos para la administración y son las parientes pobres de la administración. Yo siempre digo que en un ayuntamiento, al peón del ayuntamiento no lo tienen en las condiciones que van a tener a esa mujer que presta un servicio esencial, como es el servicio de ayuda a domicilio. Digo porque es la oferta laboral más frecuente que hay en los pueblos. Bueno, lo que os decía antes, que el rural penaliza a las mujeres porque asumen las responsabilidades de todos los de la casa y además a veces incluso de los vecinos. Esa falta de recursos, bueno, no voy a daros muchos datos, pero alguno es bueno, muy evidente. El 60% de los ayuntamientos gallegos no tienen pediatra.
y en los últimos, creo que 4 o 5 años, 78 ayuntamientos han perdido al pediatra que tenían. Hace un año o dos, por ejemplo, en Carnota, un ayuntamiento creo que es de la provincia de Coruña, Pontevedra, no me acuerdo, para llevar a un niño a un pediatra han tenido que hacer 140 kilómetros. Se han cerrado escuelas, guarderías ya no hay, se abre así alguna de vez en cuando, en los centros comarcales, ¿no? Las escuelas, además, ahí la excusa es se cierran escuelas porque no hay niños. Pero no hay niños porque no hay escuelas. Quiero decir, ¿dónde está la balanza? Quiero decir, tú, si quieres ser madre en un pueblo y tienes un transporte escolar que vas a recorrer 1 hora, que es lo máximo que permite la ley, tú vas a tener hijos en ese pueblo y además tenerlo a él solo porque no va a socializar con otros niños. La excusa es esa, quiero decir, nosotros siempre demandamos que tiene que haber una discriminación positiva, como en el caso de la igualdad, porque no nos pueden aplicar las mismas ratios para tener un colegio abierto que en otros sitios. Y además, bueno, el problema de las especialidades y los profesores, quiero decir que al final las mujeres, que son las que básicamente asumen la educación, como hablábamos de los roles, se acaban marchando y además quieren trabajar. Los servicios de atención a la dependencia, que era lo que os hablaba antes del servicio de ayuda en el hogar, que el servicio de ayuda en el hogar y los centros, el COVID, las mujeres son los que más lo han sufrido en los pueblos. Se cerraron centros de día, los que había, que no había muchos, y el servicio de ayuda a domicilio se cerró. ¿Quién asumió esos cuidados de esos mayores? Pues las mujeres que estaban en las casas. Pues eso, la atención sociosanitaria, es decir, se han cerrado, lo que os decía antes de los pediatras, pero centros de salud se han cerrado con guardias muy cortas. Donde yo vivo, mi ayuntamiento, que para venir aquí habéis pasado por él, que es al lado de Piedrafita, por ejemplo, en mi ayuntamiento tenemos, y eso es en la mayoría, tenemos un médico, había 2 plazas de médico, que esto está pasando en todos, se jubila uno y la otra ya no la cubren, con 1.100 habitantes. En teoría, cada 500 habitantes tiene que haber un médico, ¿no? Sí, cada 500 creo que es. ¿Qué pasa? No, cada 1.000 habitantes un médico. ¿Qué pasa? Que es una población toda envejecida que son usuarios habituales del centro de salud. Tenemos médico de 8 a 3, pero si tenemos una urgencia, el punto de atención continuada, tenemos que ir a la capital de la comarca. En muchos casos pueden ser pues 50, 60 kilómetros por carreteras de montaña. Es decir, que no es fácil, quiero decir, cuando tu médico por la mañana lo tienes en media hora. También, bueno, la inexistencia pues, de recursos especializados. Cuando hablo de recursos especializados, pues en víctimas de violencia de género, en adicciones, por ejemplo. Quiero decir, posiblemente para tratar cualquier adicción pues tengas que hacer, no sé, 60 kilómetros, por ejemplo. Y además la falta de transporte. Es decir, transporte público no hay, tú dependes de un vecino o de un taxi, vaya. Y la otra falta de recursos, que es la más importante, que esto del COVID ha generado que las administraciones, ahora todo telemático, pero claro, los pueblos todo telemático, pero no tienes conexión a Internet. Y si la tienes, de mala calidad. Y además, aunque la tengas, además, posiblemente es el doble de cara, porque es con satélite, es un sistema muy caro y pagas muchísimo más. Con lo cual, bueno, es difícil, es decir, vivir en un pueblo. Sois todos de zona urbana, ¿no? Más, no sé si... Porque, bueno, yo ahora aquí os iba a hablar un poco de economía y empleo.
La PAC, no sé si conocéis la PAC, la Política Agraria Común, se está negociando ahora, y es vital para los pueblos y para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Es vital por su supervivencia y por los precios que tienen los productos. Se está negociando ahora en la Unión Europea y lleva el 50% del presupuesto de la Unión Europea. Cuando hablamos de la PAC, parece que es una subvención directa a ganaderos y agricultores. La PAC es algo que nos influye a todos como consumidores, porque regula los precios. Si tú te vas a comprar 1 kilo de filetes por el precio que cuesta producirlo, vas a pagar posiblemente 50 euros. Esa subvención que les dan a los ganaderos por producir estabiliza los precios. Es decir, que la política agraria común es para todos los ciudadanos, no solo es para agricultores y ganaderos. ¿Qué pasa con las...? Y además gestionan el territorio, quiero decir, pues mantienen los montes limpios, los caminos y eso que os decía antes. ¿Qué pasa con las mujeres en la PAC, en la Política Agraria Común? Que ellas, la mayoría, perciben un 40% menos. Por ejemplo, los hombres cobran de ayudas directas, más o menos de la PAC, 5.403 euros por explotación y las mujeres 3.292. Y en las ayudas de desenvolvimiento rural, que esto lo hay en todas las comunidades, más o menos un 25%. Perceptoras de PAC en Galicia, esto os lo cuento porque parece un dato positivo, pero no es así. Cuando vemos la letra pequeña cambia. Perceptoras de PAC en Galicia hay 15.545, el 57%, ¿no? Y 11.812 hombres. Es decir, hay muchas más mujeres perceptoras de PAC, que son agricultoras y ganaderas, que hombres, ¿no? Nosotros siempre decimos que la política agraria común lo único que tiene de femenino es el artículo, la PAC, no tiene nada más, porque no contempla medidas para que las mujeres se incorporen a la actividad agrícola y ganadera, contempla la incorporación de jóvenes sin distinguir el sexo, ¿no? Y igual en las ayudas de desenvolvimiento rural, ¿no? En las ayudas de desenvolvimiento rural hay, pues eso, para mejorar las explotaciones y puntúa igual el ser mujer que el tener, por ejemplo, un seguro agrario contratado. Es decir, no es justo, es un poco ridículo, ¿no? ¿Qué pasa en ese dato positivo que os decía antes? Que hay muchas más mujeres perceptoras de PAC que hombres. Es un dato así a medias porque cobran menos, cobran el 40% menos y además solo el 13% de las mujeres, solo el 13% de las mujeres son las propietarias de la tierra en Galicia. Cobran menos ayudas porque tienen menos tierra, es decir, una explotación que el titular sea un hombre puede tener alrededor de las 13 hectáreas y una mujer alrededor de las 6. Y eso también entra en la estructura familiar de Galicia. Normalmente en las casas pues se quedaba el hijo, la mujer se marchaba y si quedaba la hija es porque ya era una casa pequeña y tenía poca tierra y no han ido incorporando tierras a su explotación porque tampoco las han incentivado para eso. Se sacó en el 2012 una ley que es la Ley de Titularidad Compartida, que es como una sociedad, no como una SL con los mismos derechos, pero es un tipo de sociedad para explotaciones agrarias, donde una mujer se incorpora a la explotación y estarían al 50%, y al 50% de decisión, quiero decir, de propiedad y de decisión. Nosotros, que fue una ley que demandamos muchísimo en el 2012 y la reivindicamos y dimos charlas y todo eso, pues nuestra decepción que a día de hoy en Galicia solo hay 26 y en toda España 731. Nosotros, quiero decir, es una constitución de una sociedad muy fácil de hacer, pero no la hace nadie, y es la falta de interés de las administraciones, de difundirla, de incentivar a las mujeres para que puntúen en determinadas ayudas para que creen titularidades compartidas. Una desidia total de las administraciones.
Tengo que decir también, cuando hablamos de explotaciones, las explotaciones de mujeres, que aunque son más pequeñas, son explotaciones mucho más sostenibles. Quiero decir, es agricultura familiar, muy respetuosas con el medio ambiente. No son macroexplotaciones donde si tienes animales, los animales viven muy bien, hacen pastoreo, es decir, es diferente. Antes que hablaba de Víctor también de patriarcado, y además hablaba de los consejos de administración del IBEX. Nosotros lo vamos a trasladar en pequeño y a Galicia, que son los datos que tenemos, ¿no? Y vamos a hablar de la participación pública de las mujeres. En política, en ayuntamientos en Galicia, hay 56 alcaldesas, 19 más que en el mandato anterior. Esto está, bueno, se ha crecido. Estamos hablando de 56 alcaldesas de 307 ayuntamientos. Tampoco es. Las diputaciones normalmente son paritarias, quiero decir, porque es selección indirecta, entonces, bueno, es más fácil que sean paritarias. Pero en los ayuntamientos, que hablaba antes de las listas paritarias, son paritarias solo en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. En los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que es con los que trabajamos nosotros, no es obligatorio ser paritarios. Entonces, por ejemplo, un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes tiene 11 concejales. 11 concejales, normalmente 11 concejales, 6 es la mayoría absoluta. Yo lo he visto en muchas listas. El 7 ponen la mujer. Son todo hombres y el 7 ponen la mujer. Eso pasa así de veces. En la participación social, por ejemplo, en organizaciones sindicales, no conocemos ninguna secretaria general. En las grandes organizaciones sindicales que todos conocéis, no conocemos ninguna. Ni a nivel, bueno, en Galicia ahora sí hay una, perdón, pero ni a nivel nacional, es decir, las dos grandes organizaciones, UGT y comisiones, son 2 hombres. En las organizaciones sindicales agrarias, que nosotros como FADEMUR estamos vinculadas a una organización sindical agraria, aquí en Galicia hay 3, una es mujer, una secretaria general es mujer. A nivel nacional son las 3 grandes que hay, no hay ninguna mujer. En la participación económica, las socias de las cooperativas, en la participación económica, por ejemplo, en las cooperativas, normalmente son, las socias son 50-50, más o menos, 50% hombres, 49%, bueno, más o menos. Pero en los órganos de representación solo el 4% tiene presidentas. ¿Por qué? Porque la ley no obliga a que sean paritarias, que las directivas sean paritarias. Los grupos de desenvolvimiento rural, AGADER, que hay que elegir una directiva, tampoco son paritarios. No conocemos ninguna presidenta de un grupo de desenvolvimiento rural. Y las comunidades de montes, que son las que gestionan los montes. Aquí se da algo muy curioso. Las comunidades de montes son los mismos vecinos. Los vecinos que viven en ese pueblo gestionan ese monte. Allí, ese es el territorio de hombres. Después hay asociaciones de mujeres, y eso es el territorio de las mujeres. Y hay asociaciones de vecinos, que también es el territorio de los hombres. Las mujeres en esa participación normalmente tienen que crear sus propias asociaciones. Yo tengo que decir que nosotros trabajamos con 64 asociaciones de mujeres, y son las que dinamizan el territorio, las que hacen todas las actividades, las fiestas, todas. Es decir, la asociación de vecinos o la comunidad de montes, que normalmente tienen dinero, no lo hacen. Ellas, las asociaciones de mujeres, las que se implican, son las que realmente dinamizan el territorio. Porque estos cooperativas, grupos de desenvolvimiento rural y consejos reguladores no son paritarios, porque no hay una ley que los obligue. Quiero decir, aquí no trabajamos y la ley no nos obliga. Entonces, como no hay una ley que nos obligue, pues da igual. Y en realidad deberían obligarlos, porque son indirectamente órganos que pertenecen a la administración. Si en el resto pues la administración obliga a ser paritarios, pues aquí también deberían. ¿Cómo es la situación de género en el medio rural?
bueno, como os decía antes, en general, y ahí no solo las mujeres del medio rural, sino también del urbano, hemos sido educadas para cuidar a todo el mundo. La presión, si tú haces algo diferente, la presión social en los pueblos pues es más agobiante. Todo el mundo se conoce, los entornos son más cerrados y hay cosas como las adicciones, el alcoholismo, que bueno, es lo que hacéis vosotros. Yo no quiero hablar de esto mucho porque no soy profesional de eso y me da mucho miedo meter la pata, pero sí es cierto que en esos entornos que son más cerrados, donde todos nos conocemos, una adicción digamos, el alcoholismo, por ejemplo, está socialmente más aceptado, quiero decir, o lo dejas ahí y, quiero decir, todo el mundo lo sabe, todo el pueblo lo sabe, porque es lo más probable, o lo sabemos porque yo lo conozco directamente también, quiero decir, conozco a alguna vecina, ¿no? Y en cierto modo está socialmente aceptado. No hay otro problema de otras adicciones porque no las hay. No tienes internet, entonces no puedes engancharte a los juegos de internet o otro tipo de drogas. Y además está muy asociado lo que nosotros vemos. Es decir, aunque nosotros no trabajamos más con víctimas de violencia, lo que nosotros vemos es que eso, que está socialmente más permitido, ¿no? Socialmente. También la falta de recursos afecta a esto, lo que os decía antes. Pues posiblemente para buscar un centro de rehabilitación tengas que hacer 60 kilómetros y sin transporte y a lo mejor con eso, ni taxis siquiera. Y iba a decir antes que además está más asociado a mujeres mayores. También, aparte de eso, del entorno agobiante, la soledad, el abandono de los pueblos, que de, bueno, pues 1 o 2 en cada casa. El abandono de los pueblos y la soledad es muy duro, y si vives en un pueblo solo en medio del monte no es fácil vivir y tienes que estar habituado. Antes, cuando hablaba Víctor también del ámbito público, privado y tal, bueno, las mujeres del urbano tienen el ámbito privado, el ámbito para ellas no lo tienen. Su ámbito es el ámbito doméstico para todo el mundo. Yo sí quiero decir que, a ver, sí que hay algo positivo, quiero decir, en la convivencia en los pueblos. Normalmente sí hay solidaridad, quiero decir, sí te ayudas. Quiero decir, puedes vivir en un piso con 30 vecinos y no conocer a ninguno. En el pueblo, tú en un pueblo sí sabes que vas a tener ayuda si tienes algún problema. Lo que os decía antes, no hay ámbito privado, todo el ámbito es para el resto del mundo. Y también hablaba Víctor de la masculinización. Sí es cierto que en los pueblos los trabajos están muy masculinizados y muy repartidos, ¿no? Los roles. En una granja de leche la mujer ordeña, porque ordeñar la leche es algo que tiene que estar todo muy limpio, muy desinfectado, y es un trabajo muy cuidadoso, pues las mujeres ordeñan y el hombre está con el tractor, con la maquinaria. En el impacto también... Sí, espera. Me pasé, perdón. Yo con esto. Quiero decir, os hablaba antes del tema del alcoholismo. Aunque nos ayudamos, si está socialmente admitido, sí hay un cierto estigma. Quiero decir, tú... no sé cómo explicarlo. Tú te rehabilitas, quiero decir, pues has tenido un problema, te has curado, vale, y tú vuelves a tu pueblo, tú vas a tener ese estigma toda la vida. Es decir, vas a vivir siempre con eso, porque tus vecinos lo sabían y tú siempre vas a vivir con eso. Y además, bueno, el sentimiento de culpa y vergüenza.
Con la violencia de género, que es con lo que nosotros más trabajamos, hicimos creo que fue el año pasado, no, que fue en blanco, hace 2 años, una encuesta sobre el impacto de la violencia de género en Galicia. Y había un dato que a mí me dejó helada, ¿no? El 80% de las mujeres encuestadas conocían directamente, de primera mano, un caso de violencia machista. El 80%, que es una burrada. Estos últimos meses, este último mes, 2 meses, que estamos asistiendo a datos estremecedores de mujeres asesinadas, aún ayer una, el índice, hasta creo que era marzo, el índice de ruralidad de esos asesinatos que se daban en rural era del 35%. En un mes ha subido al 55%. Otro dato que tenemos, que a veces es difícil encontrar datos porque los estudios, cuando se hacen estudios, pueden hacerse relacionados con las mujeres, pero no se da el grado de ruralidad, el índice de urbanización que tiene el sitio. Y a nosotros eso nos parece muy, muy relevante. Saber el dato de las mujeres, pero también dónde se da. En violencia, por ejemplo, el 72% de las víctimas que sufren malos tratos pues viven en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y además viven con su agresor. Y salir de un círculo de violencia en un pueblo con escasa oferta laboral, donde posiblemente no tengas cerca un centro de información a la mujer, donde vivas con 3 generaciones familiares, es muy difícil. Pero puede ser no solo el maltrato de su pareja, también de la misma familia, ¿no? Quiero decir, salir de eso es muy complicado. Pero yo siempre digo que a mí me gusta ser positiva siempre. Yo siempre digo, después de esta pandemia que estamos pasando, os decía que yo vivía en un pueblo pequeño, yo en la pandemia todo es confinado y yo no me voy de aquí en la vida, quiero decir, he podido salir, hemos hecho más o menos vida normal y además, quiero decir, agricultores y ganaderos han sido sector esencial, todos han podido trabajar normalmente, quiero decir, sector esencial que a veces nos acordamos de las enfermeras, de los médicos, de los bomberos, agricultores y ganaderas han sido sector esencial, quiero decir, han seguido produciendo alimentos normalmente y a precios bajos, ¿no? Yo como dato positivo quiero deciros que el 54% de los proyectos de emprendimiento que hay en los núcleos de menos de 2.000 habitantes son de mujeres, en el urbano el 30%. Cuando hablamos de emprendimiento me refiero a cualquier pequeña empresa, desde una pequeña residencia de ancianos, pues eso, de una pequeña, 13 personas, que es el límite más bajo que hay aquí, a una quesería o a, no sé, a algo de artes, de un taller de cestería, pues normalmente la mayoría son por mujeres. Y nosotros, que asesoramos a muchas de ellas, sí vemos que además perviven más en el tiempo que proyectos iniciados por hombres, perviven mucho tiempo. Aunque emprender en el rural es mucho más complicado. Es decir, tú tienes tienes restricciones que no vas a tener en un polígono industrial. Lo que os decía, de la cobertura a Internet, no tener redes de saneamiento, tener otras restricciones como Red Natura, otro tipo de restricciones medioambientales, que hay muchas, o patrimonio. Tener un hórreo o tener una iglesia al lado, que puede ser, que es más probable. Todos esos son restricciones que te van a dificultar emprender. Pero sí es cierto que la mayoría, hoy por hoy, son emprendidos por mujeres. Mujeres que apuestan por un modo de vida diferente y que además normalmente sus emprendimientos van asociados a familia, no solo a ella, ¿no? Y son las que posiblemente hagan que los pueblos pervivan, los pocos que queden, ¿no? Que se mantengan. Ahora que está muy de moda con esto del COVID, estuvo muy de moda la vuelta al rural y tal, y lo contemplan como un dato medio casi positivo.
A ver, a mí eso sí me preocupa, quiero decir, y lo digo con sinceridad, sí me preocupa porque no son las mismas costumbres las urbanas que las rurales, el modo de vida. Quiero decir que hay que adaptarse al modo de vida y no es fácil. A mí sí me preocupa cuánto va a durar, quiero decir, una persona, una familia que se vaya a vivir, cuánto van a durar, con una falta de recursos que nunca vas a tener, que lo más probable es que nunca tengas. Quiero decir que cuando lo vemos en la tele muchas veces y la vuelta y todo eso, es difícil vivir, ¿eh? Quiero decir, y no sé cuánto de esa gente que ha vuelto o que ha venido por primera vez va a continuar en el tiempo, porque no es fácil vivir con todas las dificultades que tienes. El feminismo rural, bueno, eso está directamente relacionado con mejorar la vida de las mujeres y de mantener vivo el mundo rural. Una apuesta por la agricultura y ganadería es mejorar la vida de todos, lo que os decía antes, agricultores y ganaderos gestionamos el territorio. Digo gestionamos porque yo lo sé. Gestionamos el territorio, mantenemos los montes limpios y evita incendios. Con esto quiero decir que no somos tampoco un parque temático. El rural tiene que ser para vivir y para trabajar, para poder vivir cómodamente en él y para trabajar cómodamente en él. Yo siempre quiero terminar, porque yo soy muy breve, lo que tengo que decir lo digo, con una frase de los que sois de fuera no la conocéis, pero a mí me encanta, es una emprendedora, es una chica que vivía en Vigo, se vino para un pueblo de Lugo y cogió una granja que heredó de su padre, que no conocía vacas ni nada, y desde ahí, pues ahora pues ha creado con otras socias, pues con la nata de la leche hacen una crema ecológica y estupenda, una leche corporal y más productos de cosmética. Ella siempre dice que el rural es vanguardia y nosotros por los proyectos de emprendimiento que hemos asesorado y que hemos ayudado y otros que conocemos, sí vemos que las cosas más vanguardistas están en los pueblos. Muchas gracias. Hola, Verónica. Te entiendo muy bien, yo soy también de medio rural y, vamos, yo tengo que hacer yo y mi gente en mi pueblo, pues tenemos que hacer 100 kilómetros para ir a un especialista. O sea, te entiendo perfectamente tu actitud. Te iba a hacer dos preguntas. Una de la PAC de Política Agraria, siempre me haces una pregunta que me conteste sí o no, pero no quiero entrar en debates que también nos interfieren a los dos. Lo que has comentado del tema de mujeres que cobran 40% y hombres cobran 60%, creo entender. Sí. ¿Es solo política de la Comunidad o de la Xunta de Galicia o es a nivel español? No, es muy diferente, es un poco largo. Es muy diferente, bueno, es por las diferentes políticas agrarias comunes que ha habido y que han ido cambiando. Cada 5 o 6 años ahora están negociando el nuevo periodo, que es 2020-2025, pero va retrasado, con lo cual es 2023-2028. No, claro, cuando se cobraba por hectáreas, hace años, tú adquirías unos derechos, sí, unos derechos de producción. Claro, esto si lo comparáramos los de los hombres de aquí con los de la Andalucía o los de Castilla, no hay color, sí, porque tiene mucha más propiedad de tierra. No, es porque va asociado a la tierra. Entonces, por eso cobran menos. Os decía también que las explotaciones de mujeres por la media es de 6 hectáreas. Son explotaciones más pequeñas que tradicionalmente también por la estructura familiar. Quiero decir, la mujer se quedaba en casa, pero se quedaba ella, entonces no daba, no daba comprado más tierra, no daba mejorado eso. Sí es cierto que lo que os decía son explotaciones familiares.
Explotaciones familiares quiere decir que eso, la familia trabaja toda ahí y además eso, pues con los animales de otra forma, no son granjas de intensivo, no son granjas de 1.000 vacas, quiero decir, o como una que iban a hacer a Soria de 20.000, que es una salvajada eso, ¿no? Pues son explotaciones de 50, hoy antes menos, pero hoy son explotaciones de 30, 40 vacas, una explotación ganadera. Es decir, porque aquí agricultura hay menos, lo que es trigo, maíz hay menos, ¿no? Cobran menos por eso, porque tenían menos hectáreas y entonces menos producción. Claro, menos derechos de producción, hectáreas iba ligado a la producción, entonces pues eso, menos hectáreas, menos vacas. Por eso. Que lo había oído mal o lo había entendido mal, ahora sí que me lo has explicado muy bien. Claro, pero eso es a nivel europeo. Hay unas líneas generales que marcan la Unión Europea y después otras que van ligadas a otras... Eso es complicado, a la condicionalidad. Que os decía antes, claro, que la PAC nos afecta a todos por los precios de los alimentos, pero también la ayuda va ligada a producir alimentos seguros. Quiero decir, controlan cómo tienes las hectáreas. No puedes plantar demasiado maíz. Quiero decir, porque si no te penalizan, o los sulfatos, va condicionado todo eso. Quiero decir, no es así, te doy el dinero y ya está. Y la siguiente pregunta es, si las hay, que no sé si las habrá, ayudas de violencia de género en el medio rural, si las hay, de la administración, si llegan, y cuándo llegan y cómo llegan. De violencia, a ver, hay aquí una chica que controla más que yo. Me refiero de la administración. No, de la administración. Hay centros de información en la mujer, comarcales, pero ayudas directas a asociaciones. Sí hay asociaciones grandes para programas de violencia, sí hay. Quiero decir, por ejemplo, nosotros sí recibimos alguna ayuda de la administración para intervenir con las mujeres en el medio rural. Ayuda directa a las mujeres, pues las mismas no puntúa que tú vivas en el medio rural. Quiero decir, pues puedes tener la misma que puedes tener no es así, Manuela, que puede tener una señora de Coruña, una mujer de Coruña. Es decir, es lo mismo. Venga, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir otra pregunta, Verónica, sobre este tema? Pues yo te voy a hacer una, Verónica. Has hablado del maltrato en las mujeres rurales. ¿Tú crees que está más escondido ese maltrato en la población rural que en una ciudad? Pues por el dato que te daba antes, la encuesta que nosotros hicimos, y que el 80% de las mujeres que nos contestaron, no me acuerdo ahora el número, pero eran bastantes, que decían que todas conocían directamente un caso de maltrato, sí. Está más escondido, ¿verdad? Claro, sí. Y yo también lo conozco, quiero decir, no estoy hablando yo también lo conozco. Y sí es cierto por eso, porque depende también de la situación familiar, pero a lo mejor en la misma familia vives con 3 generaciones y no tienes en tu trabajo, porque tu trabajo es con tu marido y tu explotación ganadera. Y tú salir de ese círculo es muy difícil, no tienes una oferta laboral para poderte... Es complicado. Y entonces tendréis poca implicación de las autoridades, seguramente. Sí, hay, quiero decir, a ver, es que siempre nunca me gusta ser negativo, sí hay implicación de las autoridades, pero... ¿No lo suficiente? Pero no lo suficiente, nunca. Y además con los últimos datos, y ya hablando en general, con los últimos asesinatos de estos 2 meses, vamos, es que algo falla. Pues yo creo que ha quedado todo muy clarito y lo has explicado muy bien. Yo no tengo ya más preguntas y por lo que me han puesto aquí tampoco hay ninguna pregunta más. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias que nos volvamos a ver. A vosotros, bueno, pues daros las gracias por estar ahí y que mañana empezamos otra vez a las 10. Gracias a todos.